This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Suspechado na matanza con tres mga jovencito na tetuan del Febrero y rindi na otoridad. Grande truck na carga container van ya pasa na flyover. Congresista Chua PD incluí cuantos proyecto na Distrito 1 durante el budget deliberation del Gobierno Nacional. Iglesia Católico ta conmemora el cumpleaños de la Virgen María. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Sospechado na matanza con tres mga jovencito na tetuan del Febrero y rindi na autoridad. Es el asunto donde el público mira que modo de tarda el responde de la autoridad para poder agarrar con el persona envuelto na matanza. Aquí el Dimio Report. Ya recibí información el news team del TV11 que finalmente yaman surrender ya el sospechado na matanza kontra sa mga jovencito na tetuan na otoridad del Sulu. Asigun na report kay si Alnedil Ahmad Tulawi yaman surrender ya na otoridad del Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Alina Sulu. Ele tiene standing warrant of arrest na 3 kaso de murder. Base na recentemente testimonya y investigasyon del otoridad, ele alegalmente yaan datira imata con el mga biktima como kanda Troy Resurrection, James Resurrection, y Jovert Marcos, Alina Falcatan Tetuan, después estos, ya tiene pelea na un lugar na putik del Febrero 7 eselang anyo. Na follow-up operation del otoridad aquel tiempo, perdido ya si Tulawi na di la residensya. Si Tulawi ya puede pakore del pasaw eleksyon para na posisyon de alcalde na un munisipyo del Sulu pero no hay este gana. Esperanzao el man turnover asigun el CIDG kun Tulawi para na otoridad aquí na syudad de Zamboanga. Otro grande truck ya también takarga container van el ya padimira tapasa arriba mismo del flyover del Pasao Noche. Base na video ya imbya na news team tama na mirake tatormenta el truck subi na flyover na sobra pesao del lese carga. Ya causa sigun miedo con automotorista y el yaas el chauffeur siendo peligroso para kanila hasta con otro motorista. Mediante el verasyon no hay asigun kuhi con el chauffeur de truck. El congresista Chua PD incluí cuantos proyectos de Distrito 1 durante na budget deliberation del Gobierno Nacional. Aquí el report de Marifita Mayo. I-attende el congresista del Distrito 1, Kat Chua, na 2026 budget deliberations para del Departamento de Salud y Departamento de Transportación que taase ahora el Congreso. Durante el budget deliberations del Departamento de Salud, yarimpuha si Chua para asesubir con el health funding para man-address con el asunto del falta facilidad, hindi accessible servisyo y el mas agrava asunto de salud na Distrito 1. Ya empuja si Chua el importancia del sustainable solutions para mejorar con el public health, especialmente para del mga pobre y underserved comunidad. Y durante también el deliberación del budget para del Departamento de Transportación, ya expresa el importancia del connectivity y mobility na su distrito, siendo a pique este na Zamboanga International Airport.
Di su inisyativo ta incluye el healthcare services. Iapela ele con el secretario Teodoro Herbosa para el construcción del aumento barangay health units y el district hospital para mejorar con el access y delivery. Na transportación también, ya PDL para el construcción del road widening, construcción del fuente y otros pamaga desarrollo. Si Chua taas el esfuerzo para poder manlabi fondo na di sumaga priority programs. Su advokasya para el inclusive healthcare y modernized transportation system para asigura el order, safety y el economic progress para el sumaga constituentes na Distrito 1. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, el mga estudiante del Patalon Monte Central Indigenous People Elementary School, ella beneficia también del mga bag que distribuí el congresista del Distrito 1, Chua. Dali según mira que el commitment del congresista Chua para ayudar con el mga estudiante y que da inspiración de ila el na estudio más que modo asigun de lejos el lugar del mga estudiante. El mga mayores y estudiante con el menciona escuela y expresa también gratitud con el congresista Chua. Por tanto, yan cabeza también si congresista Chua un medical mission na Camp Susana Elementary School na Barrio de La Paz. El libre servicio durante el medical mission ta incluye el optical check-up, blood and sugar testing, dental care, haircuts, medical consultation y medicines. Asigun kun Chua, kier ele manda sabi kon mga residentes del mga rehanos barrio que modo man sila de lejos na mga serbisyo del gobyerno despuesto ele liba con este apiki kanila. El edukasyon, salud, incluido na DCU priority programs. Tradisyon na del mga Katoliko, el ta celebra con el cumpleaños de la Virgen María cada vez liga el día del Septiembre 8 cada año. Conduce a misa el diferentes parroquia y na mga iglesia katoliko. Igualmente nakatid natin aga mismo el arzobispo Reverend Julius Tonel amo el encabeza con el mismo misa. El mensaje del arzobispo na el nacimiento de la Virgen María amo el anticipation na salvación, donde amo ta ofrece para na nacimiento del diaton creador Jesucristo, quien el salva con el mundo. La Virgen María amo asigur el se llama a woman impure como quien ya recibi con el anak del Diyos. If we may summarize what we celebrate today is the expression of the life of Mary in union with the will of God. We speak of her total consecration to God. Even from her womb, she was prepared in the womb of her mother, Anna and Joachim. We speak of her life of contemplation. Her focus was only of her son. As a disciple, that he is always in that intimate communion. El siguiente na mga noticias. Pumping station na syudad ta continua el trabajo este mga tiempo. Zamboanga Hermosa Festival 2025 ya presenta na Philippine Travel Mart. Ordinansa para crea con el Drainage Monitoring and Management Council ta diskuti el Consejo Lokal. Mal tiempo na syudad el continua. 10 hectárea plantasyon ta ofrece libre entreño na mga estudyante tiene strand de agriculture bajo na TESDA. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bolong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now,
we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Pumping station na syudad ta continúa el trabajo este tiempo. Aquí el report ni Marites Espartero. Visible siya ng mga trabahante na trabahan na pumping station, proyekto del Vendimil Construction, bawa na Department of Public Works and Highways o DPWH9 este tiempo. Ya prinsipya ya entera magasheet pals donde ta usar de 20 metro, y tiene este hondor de 9 metro y anchor de 25 by 68. El total fondo asegun para na phase 1 ta alcanza na mas de 100 millones de pesos. Asegun con el ingeniero del Vendimil Engineer Christopher Villanueva, donde tiene asegun este 4 trenches. Ya tiene también asegun suspensión na proyecto donde del año 2023 pa ya prinsipya por causa ya cambia el de este diseño, igual de single wall ya hace con este double wall, y puro técnica lang asegun el cambio ya hace. Nuevo lang pa también asegun el contractor at Vendimil ya prinsipya con el proyecto.
el pumping station locato na costado del Paseo del Mar. Amo asesale con el agua para nalamar desde tanque número 1 o el se llama detention tank na detrás del Bureau of Internal Revenue o BIR. Amo asesale mag-agua estaba na mega drainage para na mas avenida na kwantos lugar na sentro del pueblo. 2023 kasi ma'am, el kuan kabalya tiene si mga suspension due na kuan el design, tiene si kami suspension. El size de ese ma'am, 25 by 68 meters. Ese na seat pile, top del seat pile, abase 3, more or less 6, mga 9 meters ese ma'am. May londor pa sa lipad. Si kabalal seat pile se ma'am, 20 meters se kami taponi. Reserve se ma'am, ese tasalili na veteran. Flat control, aquel nuevo lang yakaba. Sí. Ali se corre. Ali se una corre ma'am na tangkuan. Ese ali suspended también el project. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El gobierno local de Zamboanga, bajo na liderato del alcalde Kimmer Olaso por medio de la Oficina del Turismo Local, yaman launch con el Zamboanga Hermosa Festival 2025 durante el 36 Philippine Travel Mart. El de con todo Grande Tourism Expo na Liato Nasyon, kaya kundusin na SMX Convention Center del Mall of Asia Complex na Ciudad de Pasay. El launching del Hermosa Festival es una estrategia del gobierno local para introducir al público al Liana Manila. Travel and tour operators na entero nasyon, otro nasyon que presente durante el Travel Mart. Según con Director Sarita Sebastian, oficial del mismo turismo local, que ya puede sila discutir el mga actividad envuelto na verdadero Hermosa Festival, donde mucho ya expresa interés man viaje para na di atong syudad na mes de Oktubre. Oportunidad que tiene el Ciudad de Zamboanga cuando puede presentar con el Hermosa Festival 2025 durante el de con todo Grande Tourism Expo, el que se llama Philippine Travel Mart, que ya conducí na SMX Convention Center, MOA Complex, Pasay City. Ordinansa para crear con el Drainage Monitoring and Management Council na kontinua diskuti na konseho lokal. Aquel report di Marifita Mayo. Tadiskuti ahora el Consejo Local con el propósito Ordinanza 2025-204 o el creación del Drainage Monitoring and Management Council que llaman author el concejal attorney Gian Paulo Enriquez. Base na propósito Ordinanza, el mga miembros del Council ta incluye el diferentes departamento del gobierno local como el CDRRMO, City General Services Office, OCNR, Oficina del Ingeniero y el Zamboanga City Water District. Asegun con Enriquez, objeto de este ordinanza amo para asegurar que en buenamente tatrabaja el mga desagüe na ciudad para prevenir el avenida na ciudad cada vez tiene fuerte aguacero. The proposed ordinance, this is just a council. This is not an office. This is the composition is from different government offices under the LGU except for Zamboanga City Water District. Durante el committee hearing de este ordinanza, presente el mga representantes del OCNR, CDRRMO, CGSO y el Zamboanga City Water District, pero ausente el oficina del ingeniero. Todos sila expresa suporta ng ordinanza y amenable para cada parte del council. Pero el otro mga konsehal ta suhiri para incluir también la composición del council con el otros mga concerne oficina. El DPWH según debe incluir na council siendo mucho mga desagüe na ciudad proyecto del mencionado ahensya. Debe también según incluir na council mga privado sector y academ para que da estema fuerza y tiene gente el ordinanza. Like for example, the first problem that we have is until now we don't have a comprehensive drainage program for Zamboanga City. So how can the council help push or somehow pressure or recommend? Because we don't want to create a council that is only for, just for
meetings and then just inspection, but we want to create a council that being empowered because the spirit of this ordinance, napakaganda. Magkakaroon na ngayon ng private government participation. This is a, what we call this, an ideas or observation coming from the different sectors. But what I'm trying to say is that lagyan natin ng konting ngipin, lagyan natin ng konting power itong council na ito. El trabaho del council amo para observa, man-monitor kung ang mga desagwe, i-ase mga rekomendasyon, tene que ase na desagwe. El council, recommendation, ang si DJ trabaho, because kada uno kanila na city, tiyan naman sa function. They have their own function, limpia, construction. El council is observation, recommendation, kasi pa ba di ilang mga functions? To monitor. Monitor. If it is really implemented, pwede sila man review, deberasan bal budget, yapone, ali, or tupaw ba el plano, kay ali po nel drainage. Diba? Kasi el member of the council are all experts. In their respective fields. Oh, so pwede sila man guide, kanaton, so SLDA lang mga functions. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El continua pa siyempre experiencia el ciudad de Zamboanga, el mal tiempo taliba el localized thunderstorms, mientras también otra vez el easterly está afectada con otra parte del país, que tarimpuja con el mal tiempo desde el este para na Luzon y Visayas hasta parte de Mindanao. Taliba según fuerte ulan este mga mal tiempo hasta aquí na peninsula. 10 hektarya plantasyon ta ofrece libre entreño na mga estudyante tiene stand de agriculture bajo na TESDA. Aquel report ni Marites Espartero. Este el uno ancho plantación del magaprodukto lokal na ciudad, donde tiene este total 10 hektarya anchor y tiene más de 8,000 magaplantasyon del magapono calamansi, maga golden papaya, katumba labuyo, Chinese tangkong, magaponoy koko y 8 bilog maga greenhouses, ta produsi maga lettuce, lokaw este na barrio de Zambuwood. Tiyan también 5 maga kwarto onde ta conduci el assessment na maga scholar estudyante, y tiyan maga libre gardening tools, y para pode usa el mga estudyante na sembrada. Akita dali libre entreño con na mga estudyante ken tienes trans de agrikultura y aquaculture baho na Departamento de Edukasyon o DepEd y Technical Education Skills Development Authority o TESDA. Asigun con el dueño del plantasyon y el assessment center manager del Advanced Tech Training Center Aaron Go, taayuda sila con el baga jóvenes tiyan na baga scholars para entra na agrikultura. Para argondia, pwede ayuda elibya el di ilang mga vida. Na agriculture asigun tiyanesen, si sabi lang asigun buska diskarte. Actualmente, 29 dia asigun el entreño para na mga organic agriculture y 42 dia para na agri-crops NC2. Y tiene pa ta recibi 160 pesos allowances. We're here at my farm right now, Advanced Tech Training Center. So here in my farm, we are offering the Agri-Crops NC2, Organic Agriculture NC2, and ang aming Aquaculture NC2. So we have different kinds of varieties dito. We have the greenhouses for our lettuces. So we have a curly lettuce, and we have also the plantation of our calamansi. Who were enrolled previously, mga natapos na, graduates na, they are all scholars. Kasi with that training, they have 160 pesos per day of allowances. Asigun kungo, kompleto el dia y ora ta insinya kon maga interesaw estudyante. Libre quedada pa asigun na farm dentro de más de un mes para pode aprender mucho si pakilaya el maga mejoras ta siembra magapono. Mientras tanto, asigun kun un siembradores Maria Nanet Fernandez. No man asigun malo sa ka otro mga kurso pero bueno también asigun na siembrada kay aki asigun si tiene interes grande el sen na agrikultura. Itan encourage ara ma'am kay sisa ka sila ma'am okay man mga courses otro
okay man. Pero sina farming ma'am, yan observe iyo ma'am. Pati ko na din yung mga anak ma'am, encourage gadyo ayuda, pati istudya pakimodo el mga kosa manera ase akina farm pakimodo sembrada ang sina El baga produkto tapo de asegun ayuda sostene para na silyama food security del ciudad. Pera tiene el farm de ila mismo tractora, ta ayuda también el Departamento de Agricultura ODA con este plantación, donde ya dona baga equipo igual el shredder, composter y otros pa más para tiene buen producto lokal el ciudad. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El barrio de Pasunanca, el conducir según libre servicio medical ng mga residentes y cercano barrio na Bredero, September 27 na dia de Sabado. El tiene según libre chequeada na ojos, medical check-up sa mga bata, jóvenes y también mga mayores. Tiene libre cortada de pelo, zumba, libre merienda. Esa según actividad para beneficia total de 400 mga beneficiario, residente man o de cercano barrio, asigun ko Kapitan Nelson Lacasti Santos. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, dalawang bestseller na. Okay, sir. Super combo. Isang ice functional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check-up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin Espresso. Also available, Dunkin Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin',
pasalubong ng bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agricultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El pulista preparaya para el conmemoración del aka-12 año Zamboanga Siege mañana. Aquí el report de Emil Tuban. El pulista preparaya para el conmemoración del aka-12 año del Zamboanga Siege mañana. El Zamboanga City Police Office ay participa con el programa Alina City Hall mañana aga. Según con el police, todo el ciudadano hindi ta puede olvida con el cosa pasa durante el Zamboanga Siege. Ya sucede aquí na ciudad kay manada elia abahana di ila casa. Ichenen no ay masila cosa puede recovery kaya kemaya di ila mga casa. Por eso esta sila alina mga evacuation centers como alina grandstand ina mga eskwela del ciudad. Acordar kita otra vez no cosa el mga ya sucede. Aquel tiempo na donde el mga armado ya entra kika naton. Manada vida ya perde, pati manada también mga property destrozatan din. El polis advirti con el mga vivientes del ciudad para reportar enseguidas si tiene puede mira mga armado persona na di ila barangay para puede toma aksyon enseguidas y hindi mas ay sucede el cosa pasa del año 2013 el Zamboanga Siege. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El policía arresta con el top 1 most wanted persona na Zone 1 Divisoria. El personajes del Station 5 ya conduci el operasyon alina Zone 1 Barangay Divisoria. Ia puede arresta con Hakim Pulaludin, 41 años, residente de Bungyao. Él está enfrente al caso de murder y no hay recomendo fianza. Con este acusado ya nabaya na detention cell del Station 5 Divisoria. 2 motorista muerto na aksidente vehicular alina lunsuran. Aquí el report de Emil Tuban. 2 motorista muerto después el motorciclo en bangga contra con el bongo truck alina barangay lunsuran del sábado aga. Y un mujer muerto también después esteman ipit na rueda del motorciclo alina barangay Pasunangka inantes madrugada. A las 7 del aga tamaneja con el 18 motorciclo el untal Emil Salcedo Francisco alina bypass road na barangay Lunsuran. Y cuando eliga aquí na lugar, yaman overtake ele na otro motorciklo, yaman bangga ele contra con el bongo truck. El chofer del motorciclo ya tiene grave herida en su cuerpo y amo es el causa del enseguidas muerte. Mientras el chofer del truck ya puede identificar al polis como si Rodel Guzman Francisco de Pole Grande, Barangay La Paz, ya tiene también contusión na cuerpo.
diato nagi para maniwas ng mga disgrasya. Kay manada kita ta receive report halos everyday ta receive kita report regarding ng mga vehicular accident or lone vehicular accident ta damage nila mga behikulo or ta ng mga injuries or ta muerte pa to. So diaton kung daw lang no. El mga behikulo ay libal pulis na estasyon del Police Station 5 na Divisoria y con el super del truck talía na custodia del investigador del caso na Police Station 5 na Divisoria. Mientras tanto, ya muri si Richie Rodolfo Bais después ya tumbal su Honda Click motorsiklo, ya kay Elena Cemento, ya man ipit na otro motorsiklo que tamaneha si Ryan Ortiz Trono de Barangay Putik. Si Bais takore sale na pasunangka para na tumaga y cuando liga aquí cerca na puente, ya man slide ya tumba di su motorsiklo, ya kay Elena Cemento. Iya pasa con él el rueda del Skygo motorciclo de Trono. Y declara con muerto el personal de la ambulancia y responde na incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. La autoridad na Basilan alertao dentro del election period de la BARM. Alto el estado de alerto alina entero provincia de Basilan mediante la implementación del mga regulación del election period para venidero parliament election del Bangsamoro Autonomous Region en Muslim Mindanao o BARM. Na presente tiempo, tama na también asigut o manada también mga kandidato takore para kada miyembro del parliament na Basilan por causa o por eso continua observa el ganban na entero provincia este tiempo. 2 personas envuelto na insidente de tiro alina baliwasan arestado. Otra vez tabira si Emil Tuban. Pulis aresta con el 2 mga suspechado después esto se tira con el víctima alina barangay Baliwasan del sábado de noche. A las 10:30 del noche, taman tomahan el víctima junto con el mga compañero na un restaurant y el mga suspechado na otro mesa y a tener argumento el 2 grupo y mga suspechado ya palmadya con el uban del víctima. Base kanina initial investigation, diaton biktima toma junto de su mga compañero aquí banda fuera lang na cerca lang tamen na donde sucede no kundo ta toma sila ya taming grupo tamen del suspect tamen toma tamen ala na otro lado la mesa hasta ya tiene sila poco conmocional ya and accordingly uno del mga suspect ya palma ya con el uban del biktima. Ya continua de la peleahan hasta illegal na Bulahan Drive y tira el mga suspechado con el víctima na su pies. Con el víctima puede identificar polis como si Jimboy Alip Apurado de Mango Drive Baliwasan. Con el mga suspechado puede identificar polis como Kanda Ali Rusiana Tan de Alina Bulahan Drive Barangay Baliwasan y si Alpay Sarganang Maing de Barangay Putik. Durante el hot pursuit del polis, ya puede arresta con estos mga suspechado y aliba kanila na Police Station 11. Pulis na mas puede recover con el fusil y empty shell durante el arresto del mga suspechado. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el continúa pa siempre experiencia el mal efecto del mal tiempo. Tiene que asigun el localized thunderstorms y también el efecto del easterlies. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Sa Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Ikaw ay popular. Magpindo na lang ma'am. Thank you. Tell me cuando.
Esta noche na di aton storya taabla que el persona quien ha sido envuelto na insidente de tiro contra sa mga persona na falcatan sa Tetuan del mes de febrero el finalmente ya rindira autoridad. Esta persona estaba na conocido familia quien aquel tiempo yaman file pa su certifico de candidatura pa itakure para na tal posisyon na di na lugar na suluk pero nuway tiyan na swerte. Tita acorda el suspechao asigun niya tiene caliente argumento pati el mga biktima na parking lot del un mall na putik. Pero ya puede siyempre arregla. Pero cuando pa volvida mga biktima, el suspechao a bordo na nila mga vehikulo tas sigiya gali ko na mga biktima asa ya sucede el insidente de matanza. Ya puede pa captura na CCTV del barangay Tetuan el mga vehikulo del mga biktima itambil suspechao ng matanza. Esperanza el público que la autoridad puede dayon responde kaya si apas siendo cerca lang estasyon del pulis na Tetuan. Sabi también el pulis para donde ocurre el mga vehikulo pero no hay quien atribuye hacia el lagas. Por eso mucho duda y especulación ya sale aquel tiempo. El familia de mga biktima na talon-talon ta continua pide el justicia para kuhikol el kriminal. Y ahora, kaya rindiera autoridad el sospechao. El familia ta pide el justicia debe dale kanila siendo 3 vida que tiene mga ambisyon el ya perde. 3 counts of murder. El caso ta enfrentar al sospechado que no hay recomendado fianza. Ojalá el de veras justicia ta esperanza el familia, el finalmente puede servir. Mga vecinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Septiembre 8, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department. Yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.